viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Amén, gloria a Dios. Quiero pedirles un favor a los juiciosos de este lado. Por favor, se acercan un poco más. No me dejes solo. Y quiero pedirles un favor a los que están allí atrás, para que por favor estén pasando más adelante. Quiero ver hoy unas Biblias dispuestas para que nos estén ayudando a leer la palabra. Le voy a pedir el favor a mi hermano Henry que se vaya listando con ese Salmo 23. Vamos a recordar el tema que estamos viendo los domingos. El tema lo inició mi esposo hace 8 días. Vamos a estar hablando del Sermón del Monte. Alfonso, qué rico verte por acá. Dios te bendiga grandemente y te llene de salud. Estamos viendo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, la mayoría de personas piensa que solamente es el capítulo 5, pero vamos a estar estudiando capítulos 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Vamos a ir a Mateo 5, versículo 1 al 3. Mateo 5. ¿Cómo se le conoce al Sermón del Monte? ¿Cómo se le conoce? La Constitución Celestial. Vamos a estar allí a la altura de Mateo 5, versículo 1 al 3. Por favor, se ponen sobre sus pies. Vamos a leer todos a una sola voz. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Viendo la multitud, por favor acompáñenme. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te pido que en esta mañana haya una palabra rema, palabra revelada, Señor. Señor, no permitas que yo hable de mis cosas, Señor. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor. Que yo hable solamente de lo tuyo, Señor. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría de lo alto. Espíritu Santo, coloca en cada uno de los miembros asistentes, Señor, espíritu de sabiduría, inteligencia espiritual, para que puedan comprender tu palabra, para que puedan conocer tu voluntad para sus vidas. Y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a estar entonando este Salmo 23 antes de iniciar. Vamos todos a entonarlo a cantar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh sí, Señor. El Señor
es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, me faltará. Te agradecemos, Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor y no lo dudes. Gracias, Nada nos Padre. faltará con Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Puede sentarse. Aleluya. El domingo pasado, mi esposo estuvo enseñando la diferencia entre ser pobre en espíritu y pobre de espíritu. Y vamos a profundizar porque a Dios le agrada que tú reconozcas, que tú y yo reconozcamos que lo necesitamos a Él, que dependemos de Él, que todos los días, yo no sé si usted por la mañana, al mediodía o por la noche, usted busca en su lugar secreto. Yo no sé cuál sea su lugar secreto, si es en el cuarto, en la cocina, la sala, el estudio, no lo sé, pero yo espero que usted destine un tiempo a leer la palabra, a escudriñarla, a rumiarla como hace la vaca cuando consume y muerde y busca y lee en este comentario y lee en esta versión. A Dios le agrada que tú lo busques, que tú ores, que tú hables con Él, que tú escuches su voz. Y por eso vamos a continuar con este tema, porque hablar del Evangelio a Dios le agrada. Si Mateo 5:3 está hablando de bienaventurado, ¿qué quiere decir bienaventurado? Gracias, Mauricio. Doblemente feliz. ¿Quién quiere ser feliz? Amén. Amén. Todos, sí, todos. Pero voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Nosotros en el instituto tenemos una costumbre y es enseñarle a nuestros alumnos a leer en Biblias de lenguaje actual. Eso los va ejercitando a diferenciar lo que está escrito en la Reina Valera del 60, que es nuestra Biblia insigne aquí en el concilio.
Y a nivel internacional también, la Reina Valera del 60. Pero les sugerimos, les recomendamos que lean en otras versiones del lenguaje actual, para que logren identificar la diferencia. En la Nueva Traducción Viviente, que es una versión más actualizada, dice ese mismo versículo 3 que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos damos cuenta? O sea, ¿de qué sirve que tú recibas esta palabra, la memorices? ¿Para qué? Bueno, el Sermón del Monte se trata de ir más allá de la palabra, de tener una acción. Y eso está escrito porque debemos tener una línea de conducta. En el año 2005 con mi esposo, hace 19 años, estábamos enseñando discipulados y a mí me correspondió con los jóvenes. Yo conocí del Señor en la Universidad Nacional. Creo que es un trabajo hermoso lo que se hace con jóvenes en colegios y con los jóvenes en las universidades, y conocí allí. Luego, cuando ya tuve la oportunidad de ser maestra, me encanta enseñarle a los jóvenes. Ellos dicen la verdad, ellos no tienen tapujos. Y los jóvenes me decían, el grupo de mi esposo eran los más mayores, los míos los jóvenes. Ellos, cuando les enseñábamos algo, decían: pero profe, ¿sabes qué? Mis papás acá en la iglesia y allá en los salones son unos, pero en la casa son otros. Pelean, gritan, golpean, y entonces, ¿en qué estamos? Y uno se queda, wow, ¿qué le contesto a este joven? ¿Por qué? Porque esto es un mensaje, es una palabra, pero si no la vives tú y no la vivo yo, ¿qué tiene de diferente? Estamos haciendo lo mismo que otros. Debe ser diferente entender que Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Pero ¿para qué? Para tener una manera diferente de vivir. Se nos tiene que notar, tenemos que marcar la diferencia. Así se llama hoy, Sermón de Monte, marcando la diferencia. Y es que quiero que vayamos, Henry, por favor, Mateo 7:12. Quiero que me ayudes a leer esa porción de la palabra, porque hay una regla de oro en ese sermón. Acuérdense que el Sermón del Monte va hasta el capítulo 7. Y debemos definir una línea de conducta. Y yo no sé, pero a mí esta palabra que nos va a leer el hermano Henry, en Mateo capítulo 7, versículo 12, marcó la diferencia en mi vida. Amén. La palabra del Señor dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 7:12. Perdón. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Así que todas las cosas
que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros en ellos, porque esta es la ley y los profetas. 1985, y su pastora anhelaba entrar a ser médica. Para el Rosario no tenía 18 años, no podía entrar. Para la Juan N. Corpas me quedaba lejísimos y había que estar vestido únicamente con falda, no me gustaba. En la Nacional no me presenté. En la Militar sí había que hacer un premédico, igual que en el Bosque. Entonces me regalaron un pasaporte para estudiar en la Distrital, saneamiento ambiental. Y allí entré a estudiar y conocí al pastor. Pero simultáneamente decidí presentarme a la Javeriana para estudiar enfermería superior. Ingresé a estudiar enfermería superior. Ustedes no se imaginan cuando empieza cada semestre y lo primero que te ponen es a limpiar al paciente, a bañarlo. Enfermería superior para ser jefe. Baño de pacientes. ¿Cuántos semestres? Todos, los 8 semestres. Que el paciente se siente incómodo, está teniendo una necesidad y que tú tienes que estar ahí. Tal vez cosas que tú no has hecho en tu casa, tal vez cosas que tú no harías con un familiar, pero allá estaba formándose su pastora. El polo a tierra, muchos compañeros abandonaron. Y yo lo único que pensaba era en esto. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué pensaría usted que no se pudiera mover? Que hubiera tenido una fractura en sus 2 piernas y estuviera allí colgado por la tracción, allá con las pesas y los ortopedistas tratando de que sus huesos se alarguen y que se solden con los tornillos, y entonces no te puedes parar al baño. ¿Dónde tienes que hacer las necesidades? En el pato, ¿verdad? ¿Dónde te vas a bañar? Pues alguien viene a bañarte, ¿cierto? Y los que son personas mayores, pues a ellos sí les dejamos entrar el familiar. Los que son menores también, pero tú eres un adulto joven. ¿Quién te va a bañar? ¿Quién te va a ayudar? La enfermera. Y yo pensaba, yo no quiero que el día que yo esté enferma me hagan el asco, me hagan de lado, o que me griten y me vayan a decir que porque hice X o Y cosa. Y ahí confirmé lo que quería hacer. Pero esta cita me aterrizó y me dio el polo a tierra. Lo que tú quieres que hagan los demás contigo, tienes que hacerlo para con ellos. Y bueno, me gradué de enfermería, también de saneamiento ambiental en la Distrital. Empecé a trabajar. Por la voluntad del Señor, alguien me animó a entrar a hacer medicina, también entré a hacer medicina y bueno, terminé la carrera también. Pero yo siempre he dicho que soy una médica diferente, una médica cristiana primero que todo, pero segundo, Mateo 7:12 debe ser tu regla de oro. Leámosla. Amor, ¿tienes en otra versión? Bueno, la voy a buscar acá. Mateo 7:12. Dice en NTV: hazlo a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas.
Así que si estamos hablando de que Dios bendice de una manera especial y el reino de los cielos es para los que son pobres en espíritu, porque entendemos la necesidad de Dios, porque nos hace falta para salir a trabajar, porque nos hace falta para ser esposas, esposos, para ser padres y madres. Tenemos que tener en cuenta que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, solamente con la ayuda de Dios. Por eso tenemos que marcar la diferencia. Entonces estamos llamados a acatar y aplicar el sermón del monte viviendo una vida de testimonio. Amén. Yo no quisiera que mis jóvenes hubieran recibido de mi esposo, de mí, un mal testimonio. Y que cuando estuvieran arriba, como subió ahorita David Josué, o cuando estuviera Juan Felipe, dijeran, no, pero ustedes, profes, ¿de qué hablan? Si mis papás no son de testimonio en la casa. No. Guárdanos, Dios, de ser de testimonio para nuestros hijos y para las generaciones venideras. Por eso, estar estudiando el sermón del monte y estar hablando de que somos pobres en espíritu y que reconocemos la necesidad de Dios y que tenemos que vivir y aplicar esa palabra para nuestra vida es lo más importante. ¿Qué va a suceder cuando ustedes lleguen a una enfermedad y Dios los quite de aquí, de la tierra? ¿Qué va a pasar? Y lo vamos a ver más adelante. El sermón del monte tiene que vivirse y reflejarse en nuestra vida. Tiene que tener un carácter. ¿Ustedes entienden la diferencia entre carácter y temperamento? ¿Alguien que por favor me diga cuál es la diferencia? Carácter y temperamento. Dime, Yudice. El carácter es la manera en que afrontamos las diferentes situaciones de nuestra vida y el temperamento es ya en nuestra forma de ser. Más o menos. ¿Qué crees, Henry, que es carácter y que es temperamento? Yo diría que temperamento es, perdón, temperamento es saber afrontar toda situación acorde a la situación, porque muchas veces alguien nos puede herir o alguien nos puede maltratar. Entonces debemos mantenernos a un nivel, ni subirnos ni bajarnos, un temperamento normal, sí. Más o menos. Jonathan, ¿qué diferencia habrá entre carácter y temperamento? Pues voy a hablar de posición personal, no de la psicología ni nada. Pero considero que hay una relación estrecha entre lo que es el carácter y el temperamento de una persona. El temperamento seguramente viene de temperatura, ¿no? Y el carácter es lo que yo soy como persona, ¿cierto? Puedo tener una persona jovial, puedo ser una persona extrovertida, puedo ser una persona introvertida, y la manera que mi carácter lo sepa sobrellevar de alguna manera afecta a mi temperamento, ¿no? Bueno, pastor, por favor, ¿nos explica la diferencia entre carácter y temperamento? A ver, el temperamento expresa la parte emotiva del hombre, la parte emocional del hombre.
lo que está en el alma. El carácter expresa lo que es la persona de manera integral. El carácter moldea los temperamentos. Los temperamentos no moldean el carácter. El carácter que queremos que Cristo sea formado en nosotros, en ustedes. El anhelo de sus pastores es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Compasivo, amoroso. ¿Cómo era su actuar? Amaba al pecador, pero no consentía el pecado. ¿Cómo son los temperamentos? Existen 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Y cada uno de esos son unas emociones diferentes que están en la parte almática. Cuando yo hablo de carácter, estoy hablando del ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué hay en el espíritu? La conciencia. La conciencia que tiene también la posibilidad de hablar con el Santo Espíritu de Dios, la koinonía. Ese espíritu nuestro, que es con E minúscula, tiene la capacidad de hablar con el Espíritu Santo, una comunicación perfecta. Está allí ubicada la conciencia. ¿Se puede cauterizar la conciencia? Claro que sí. ¿Qué hay en la parte almática? Las emociones, los sentimientos, la parte volitiva. ¿Y qué hay en la parte del cuerpo? Los brazos, las piernas, los 5 sentidos. Entonces, cuando estamos hablando de carácter, es algo más grande, que va a implicar cómo vas a estar viviendo, cómo vas a actuar. Y es lo que vas a moldear con la ayuda de Dios, de su Santo Espíritu. Por tanto, Mateo 5:3 no es para que se quede solamente como qué palabra tan bonita. Hay que vivirla. ¿Y con quién la tenemos que vivir? Con las otras personas, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Por eso, le voy a pedir el favor a Yubise que me ayude con Hebreos 5, del 8 al 10. Por eso es necesario poner sentido a lo que la palabra nos enseña. Yubise, si quieres, vas pasando Hebreos 5, 8 al 10. Fíjese quién nos da el primer ejemplo de que tenemos que ser transformados por la palabra, de que tenemos que vivir la palabra. Escuchen con mucha atención esta porción de la palabra. Hebreos 5, del 8 al 10. Dice la palabra: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y aunque era hijo, por favor revisen en sus Biblias, ese hijo está escrito con mayúscula o con minúscula. ¿De quién estamos hablando? Muy bien, del Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Obedecerla. La felicidad tuya y mía no consiste en poseer solamente la verdad a través de su palabra, sino en aceptarla y obedecerla, ponerla por obra. Eso es el fin. ¿Quién lo hizo? El primero que aprendió por lo que padeció, y para luego ir, el versículo 9, habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Obedecen. Yo espero que las enseñanzas que trae la palabra para ti y para mí las podamos aplicar y las podamos poner en práctica. Los primeros que nos están viendo son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. Y tenemos que guardar esos corazones. Hay muchachos que salen cuando cumplen 18, 19 años de las iglesias. Y uno dice, pero ¿por qué? Si lo traían desde chiquitico, pasaban aquí adelante, cantaban, estaban arriba con sus maestros. Pero el maestro no puede hacer todo, porque ¿quién es el que tiene la responsabilidad? Los padres. Entonces, mi hermano, mi hermana, si usted ha entendido Mateo 5:3, Dios bendice a los pobres en espíritu, es decir, en aquellos que hemos podido entender que necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida y en todas las áreas. Por eso cuando hacemos la confesión de fe, aquí han pasado 4 personitas en este mes. Ustedes, no sé si nos han escuchado a mi esposo y a mí, que le decimos, reconoces al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Saben? Hay cristianos que solo hicieron la mitad de la confesión, Salvador. ¿Y el Señor qué? Si Él es el Señor de todas las áreas de nuestra vida, nuestra área económica, nuestra área de la salud, nuestra área familiar, nuestra área conyugal, nuestra área sexual, todas las áreas. Pero como a veces ignoramos ese pedacito de Señor, nos quedamos con Salvador, vamos a ser salvos, gracias a Dios, tú moriste en la cruz, mi nombre quedó escrito en el libro de la vida, pero esta área, mi área afectiva, déjame que yo la manejo, Señor. Bueno, las finanzas sí, Señor. Bueno, los problemas con la familia también. Pero el trabajo no, Señor, yo lo manejo. El área afectiva yo la manejo. El área sexual yo la manejo. Y se nos olvida que Él es el Señor y Salvador. Y por eso cometemos errores. Porque tal vez no nos enseñaron bien. Porque tal vez alguien nos dijo, no, querido, por ahí no va. Por ahí no va. Por eso el que sube aquí no puede ser un neófito. No puede ser alguien que no se haya preparado. Que el Señor no lo haya llamado. Y que no tenga la convicción de su llamado. Neófitos, no. ¿Qué dice Timoteo? El que anhela obispado, buena obra anhela. Pero ¿qué dice ahí? Y neófitos no. Y dice de un comportamiento que se debe tener, porque somos de testimonio, porque esos jóvenes, esos niños que están arriba son los primeros que nos van a ver. Y nuestras palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces podemos aquí enseñar muchas cosas. El primero que aprendió obediencia, nuestro Señor Jesucristo, fue perfeccionado para poder cumplir el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, para ti, para mí, para todos los que obedecemos, para Henry, para Yubicé, para mi hermana Zoraida, Matilde, Joyce, Joaquín, Néstor, Jonathan, Ángel, para cada uno.
de nosotros. Tenemos el mejor de los ejemplos. Cuando yo estoy hablando con los niños y con los jóvenes, y así ha sido en el hogar todo el tiempo, más que disciplinarlos, Daniel siempre les dice, la palabra, hijos, 2 varones, con mi esposo 3 varones, la única mujer yo, es esta. La palabra a mí me enseña, hijo, le dice esto. Si has visto un mal ejemplo de mí, dímelo. Pero a mí la palabra me ha enseñado esto. Sobre todo cuando llegan a los 17, 18 años, 20 años, los invitan a fiestas, quieren salir, quieren ir a probar el mundo, a tomar. Es difícil con estos muchachos, pero para la gloria de Dios, la palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Hoy nuestro hijo de 28 años, felizmente casado, sirviendo en la iglesia, ministro de alabanza, su esposa, sirven en los medios de producción, excelentes muchachos de testimonio. La familia de la niña también es una familia que se congrega de testimonio. David Josué, 22 años, con la voluntad del Señor, nos acompaña en la iglesia, y pronto, cuando tengamos la actividad de medios y de producción, vamos a tener para llegar a las personas que están en las casas y que por la edad no pueden venir y por la enfermedad. El Sermón del Monte impacta vidas alrededor del mundo, porque por medio de ella se predica el Evangelio. Voy a pedirle el favor a mi esposo que me esté ayudando a leer segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 10 al 12. 10 al 12. Dice la escritura así. Segunda de Pedro, capítulo 1, 10 al 12. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Amén. Déjala así para no estarlo aprendiendo y acordando. Una versión más fácil. Nueva traducción viviente, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Estamos recordando, ayer estaba predicando en el Restrepo sobre la comezón de oír y el rechazo a la sana doctrina. Y entonces les decía, a veces lo invitan a uno y entonces le dice, pero pastora, no hable de pecado, no hable de castigo, no hable de juicio. Es que aquí no están acostumbrados a eso. Es que eso es muy duro. Mire, a mí me da pena con ustedes, con los jóvenes, con los niños que se congregan acá. Pero nosotros con mi esposo siempre vamos a estar enseñando los fundamentos doctrinales y el Evangelio. Siempre. Aunque ustedes
ya lo conozcan. Esta iglesia es madura, conoce palabra. Aquí no les hemos venido a traer lechecita. Acá les hemos venido a traer alimento sólido, porque ustedes ya están listos para recibir alimento sólido. Y uno tiene que ser congruente, traerle a cada iglesia, a cada congregación lo que necesita. Ustedes ya conocen, por la gracia de Dios, tuvieron un excelente pastor y maestro de la palabra. Nosotros muchas veces compartimos con él, muchas veces veníamos, nos tomábamos un tinto, y él nos fogueaba mucho a mi esposa. A ver, hermano Pinto, usted que ha estudiado tanto la palabra, dígame esto y dígame aquí, y aquí ellos se ponían a hablar y a compartir y a exponer la palabra. Cuando tuve la posibilidad de ser médica de él, acompañarlo en Santa Clara, en algunos problemas, hablábamos también en La Victoria, en el Hospital de La Victoria. Teníamos tiempo. Ustedes recibieron lo mejor, pero ahora es tiempo de aplicarlo, es tiempo de vivirlo, es tiempo de salir y extenderse. Aquí hay ministerios, y cuando uno está acá arriba, Dios le muestra ministerios. Dios le muestra ministerios, pero hay que ser consecuentes. ¿Y qué decía Pedro? Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. ¿Qué está diciendo Pedro? Hagan estas cosas para que no caigan. Mire, de corazón, sus pastores quieren que ustedes pongan en práctica la palabra. ¿Qué estamos hablando? Ser pobres en espíritu. Reconocer todos los días que tú y yo necesitamos de Dios. Leer su palabra. No quiero que me cuenten a qué horas hacen su devocional. No quiero que me diga usted a qué horas lee la palabra. Pero lo está haciendo. Los tiempos se están acercando. Las señales se están cumpliendo. Vayan a Mateo 24. Con que solo lean Mateo 24 se van a dar cuenta. Todo lo que oímos, rumores de guerra, las pandemias, las epidemias, falsos maestros, todo se está cumpliendo. ¿Usted está listo? ¿Usted está lista? ¿Usted se siente listo para el día que le digan, hermano, vamos a salir a enseñar la palabra? Para hacer defensa, para hablar la palabra con denuedo, con autoridad. Mire, usted tiene acceso a un instituto. Todos los sábados de 3:30 a 6:30. No quiere ser un estudiante regular, no quiere entregar evaluaciones, hacer todo lo que tienen que hacer. Conéctese y estudie. No le cuesta nada, como nos gusta al Gratini. No le cuesta nada. Usted tiene la opción. Aquí hay gente que está llamada al ministerio, pero si usted no se prepara, va a dejar el ministerio ahí sentado. Usted tiene la responsabilidad, y todo lo que hemos estado leyendo de marcar la diferencia depende de ti. Las opciones están. Tú decides. Tú decides. Marcar la diferencia. Vamos a hablar de aquellos que marcaron la diferencia. Primero, Adán y Eva marcaron la diferencia. Caminaban junto a Dios en el Edén y luego quedaron destituidos de la gloria de Dios. Noé marcó la diferencia. Fue vituperado durante 120 años mientras construía el arca. Pero luego durante 150 días
que duró el diluvio, fue salvo y su familia. Abraham marcó la diferencia entre estar con las riquezas en su tierra, en Ur de los Caldeos, y luego vivir en una tienda en el desierto bajo la gloria de Dios. Se desacomodó, dejó las cosas, dejó su dinero. Moisés marcó la diferencia entre las riquezas en el palacio de Faraón y luego estar en presencia de Dios en la zarza, en el desierto, ardiendo. Conocer a Dios. ¿Quién más marcó la diferencia? Los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Marcaron la diferencia en no acatar la orden del rey, no dieron su brazo a torcer y ser arrojados al horno de fuego ardiente, pero experimentaron la protección del Señor para salir en victoria. ¿Quién más ha marcado la diferencia? Jesucristo mismo marcó la diferencia, estar sentado en el trono celestial y bajar aquí a la tierra, nacer de una mujer, crecer como cualquier niño, experimentar y vivir el ministerio, aprender, como lo leíamos en Hebreos, obediencia, prepararse para luego hacer la obra redentora allí en la cruz. Los apóstoles marcaron la diferencia. ¿Quién era Pedro? Bravucón, pelietas, cuchillero. Los apóstoles marcaron la diferencia en vidas agitadas de su vida cotidiana para luego ser portadores de la palabra de vida y de salvación. Juan, el discípulo amado, marcó la diferencia entre estar preso para muerte en la isla de Patmos y ser el portador de la revelación de Jesucristo. Qué bendición, Pablo. Él no fue de los discípulos del Cordero, él no caminó con el Señor, él se llamaba Saulo. El Señor lo tumbó, lo puso ciego, lo llevó a un desierto y lo preparó. ¿Cuántas iglesias estableció Pablo? ¿Cuántos libros? Todas las cartas paulinas. La iglesia debe marcar la diferencia entre ser arrebatada antes de la gran tribulación y luego estar en el cielo en las bodas del Cordero. Yo le digo a la gente, tú puedes ejercer el ministerio de la silla, Mauricio. Miriam, ¿te puedes quedar ahí? Ok. ¿Vas a ser salvo? Ok, sí, van a ser salvos. Pero arriba hay una boda y estarán las mesas servidas. ¿En qué posición quieres estar? Sentado a la mesa, estar sirviendo. Hay una diferencia. Y por supuesto que al que ha tomado la decisión de servirle al Señor, se le reconocerá. El que ha tomado la decisión de enseñarle a estos jóvenes, a estos niños, se le reconocerán coronas. Se le reconocerán galardones. Porque va a haber juicio. ¿Qué juicio le corresponde a los creyentes? ¿Cómo se llama el juicio en el que vamos a estar? Ay, no, a los creyentes, a nosotros, a los que hemos creído, a los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Perfecto, muy bien, tribunal de Cristo. Y los no creyentes, ¿ante qué juicio van a estar? Eso, Mauricio, el gran trono blanco. Hay que entrar al instituto. Hay que entrar al instituto. Entonces, vamos a pasar por un juicio los creyentes
¿Sí o no? Pero a ver, convencidos, ¿vamos a estar cuando partamos con el Señor ante un juicio? ¿Allá en el cielo? Sí. ¿El juicio de? El tribunal de Cristo. ¿Para qué es? ¿Para entregar qué? Coronas y galardones, reconocimiento. Gracias, hermano. Reconocimiento. Hermana, miren, cuando tú decides ir a visitar a un enfermo, a una persona mayor, Dios está anotando en unos libros. Amén. Yo sé que hacemos un esfuerzo, vamos, tenemos que coger transporte, ellas ya tan mayores, pero van. Mi hermana Matilde, Dios también ve eso, el pastor Ángel, Dios ve todo eso que ustedes hacen, Zoraida, Henry, la decisión que han tomado de servirle al Señor ha sido la mejor. Joaquín, cuando invita a las personas, Dios está viendo todo eso. No se queden haciendo el ministerio de la silla, echando cadera espiritual. De verdad que yo los invito, no se cansen de servir, pero tengan claro que hay que marcar la diferencia. Y servirle al Señor sí paga. No es fácil. Yubicé, nuestra secretaria, sé que tiene que tomar un tiempo para sacar ahora las actas, para acompañarnos, pero Dios está viendo eso. Entonces hay que marcar la diferencia. La diferencia siempre la ha marcado la obediencia a la fe y a la verdad. En vivir, ser pobre en espíritu. Aprender a depender de Dios. Todos los días. Cuando yo estoy en el hospital, y era muchos años, fui médica de urgencia, ya me voy a pensionar el año entrante, si el Señor lo permite, para continuar sirviéndole al Señor, obvio, seguir enseñando en el instituto, seguir haciendo la obra del Señor. Me voy a pensionar, digamos, del hospital, pero de esta obra hasta el último día, así como nos dio ejemplo el pastor Héctor, hasta el último día de sus vidas. Y antes, cuando era médica de urgencias y yo iba a llegar a un turno y heridos, apuñalados, partos, de todo, bueno, estortillados, de motos, bueno, de todo ve uno allá en urgencias. Y yo le decía, Señor, te necesito porque tienes que darme esa sabiduría, esa paz, esa tranquilidad para poder atender un herido, su familia, para poder pensar uno rapidísimo y recordar. Tienes a veces 2 minutos porque se te va a morir el paciente, le pongo un tubo, le hago una reanimación. Todos los días, sin duda, siempre le pedí a Dios que me acompañara a esos turnos. Hasta el día de hoy nunca tuve un problema. Ahora estoy calificando a los médicos, auditora. Tengo que hacerlo con mucho cuidado. Y todos los días le digo, Señor, ayúdame a ver las cosas bien. Yo espero que usted entienda que tenemos que marcar la diferencia, que es muy agradable venir y sentarse allí. Pero el día que usted toma la decisión de servirle al Señor, las cosas no van a ser fáciles, mas no son imposibles. Tal vez vaya a ser criticado, tal vez vaya a ser juzgado, pero hay que servirle al Señor. Él está viendo todo lo que tú decides hacer. Vamos a ir a Isaías 66:2. Le voy a pedir el favor a mi hermano Antonio, por favor, pasas aquí. 66:2.
Isaías 66, 2, mi hermano Antonio. ¿66? 66, 66, 2. Gloria a Dios. Estamos allí, Isaías 66, 2. Amén. ¿Quién vive? Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para que Cristo Jesús viva en nuestros corazones? Obedecer. Obediencia. Buscarle, ¿cierto? Glorificarle, ¿cierto? Obedecer. Gloria al Dios de los cielos por su grande amor, ¿cierto? Bueno, leo la palabra del Dios de los cielos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y con el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso es venir a Cristo Jesús con un corazón dispuesto para Él. Amén. Amén, gracias hermano Antonio, gloria a Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, Isaías. ¿Cuánto tiempo se escribió Isaías antes del Nuevo Testamento, antes del Señor Jesucristo? 750 años antes de Cristo. ¿Qué nos decía Hebreos 5? Que el primero que aprendió la obediencia fue el Señor Jesucristo. Entonces no piensen que es porque Elizabeth, la pastora Elizabeth o el pastor Daniel está acá. La palabra lo dice, Antiguo, Nuevo Testamento. ¿Será que es verdad? La palabra se cumple. 750 años Isaías lo estaba diciendo. En Hebreos, después del Señor partiera, está escrito. Pongámonos en pie y vamos a leer Isaías 66, 2 a una sola voz y vamos a pedirle al pastor Daniel que nos esté despidiendo en oración. Vamos todos a Isaías 66, 2. A una voz. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Padre Santo, temblamos ante tu palabra. Respetamos tu palabra. Nos acogemos a tu palabra. Eres la autoridad absoluta por la eternidad, Señor. Reconocemos tu potestad y señorío. Y no cesamos de confesar el nombre de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Señorea nuestras vidas, oh Dios amado, en tu perfecta voluntad y propósito santo, Señor. Ejerce tu soberanía y potestad sobre nuestras vidas y familias y todo lo que sea nuestro, Señor. A ti nos debemos, ante ti estamos y en ti vivimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por el mensaje de esta mañana y porque nos recuerda lo importante de reconocer la necesidad de ti que tenemos, Señor. Aquellos que están afuera tienen necesidad de ti para salvación.
nosotros tenemos necesidad de ti para mantenernos firmes mirando al trono de la gracia y disfrutar en poco tiempo de la eternidad contigo en la gloria de la nueva Jerusalén. Caminaremos por las calles de cristal. Caminaremos, Dios de los cielos, allí bajo tu gloria, en la morada que tú has preparado. Pero para estar allí, Señor, que nuestros ojos no se quiten, no se separen nuestra mirada del trono de la gracia, que nuestros ojos estén fijos permanentemente en el Jesucristo vivo, Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú estás pendiente de nosotros y tu Santo Espíritu sigue obrando, moldeando el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Que se siga revelando tu palabra en cada corazón y los temperamentos de la condición humana, oh Dios de los cielos, sean moldeados por el carácter de Cristo para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque nos enseña la virtud de la obediencia. Y aquí estamos dispuestos y disponibles para obedecer a la verdad y a la fe, crecer y madurar y dar fruto, Dios de los cielos, siempre honrando tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por amarnos como nos amas en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.